Hola, vamos entonces a continuar con la presentación que habíamos comenzado sobre el tema de la ley de Gauss. Ahora, después de haber hecho una introducción, que es lo que hice en el video anterior, en la clase anterior, ahora vamos a entrar prácticamente a enunciar la ley de Gauss. Y a mí no me gustan las definiciones así formuladas de que ley de Gauss es así, porque son cosas que solo las entiende el que las elaboró, la gente que ya está muy avanzada. El principiante con una definición por lo general se queda. Entonces lo que he hecho es que todo el video anterior les he hecho una introducción a la ley de Gauss. Obviamente ese material es importante porque también me interesan todas esas habilidades y en una evaluación es lógico que las voy a incluir. Pero ahí yo recuerden, les voy a como a reconectar con el video anterior. Recuerden que yo les había dicho en el video anterior de que si nosotros teníamos un cilindro como este que tenemos acá y nosotros lo radiábamos con una lluvia de gravedad, le ponemos un campo de gravedad, de gravitación, entonces habíamos descubierto de que el flujo neto a través de todas las superficies cerrando el cilindro era nulo. Y la razón, quizás ustedes la vieron, era de que la tapa superior del cilindro tenía un flujo negativo y esta es igual a la tapa inferior del cilindro, aunque en el dibujo debido a la perspectiva se ve como que fuese cónico, pero no, era un cilindro recto. Entonces la tapa inferior del cilindro tiene un flujo de igual magnitud, pero como aquí emerge, este flujo es positivo. Entonces, la tapa superior y la tapa inferior tienen flujos de igual magnitud, pero el de arriba es negativo porque se absorbe y el de abajo es positivo porque emana. Entonces se anulaban y la parte lateral pues vimos que no tenía flujo porque las líneas de campo se iban de paso. Entonces eso nos dio un flujo neto de cero. Luego yo les dije que consideráramos cómo podíamos hacer para que el flujo no diera cero y es justo en lo que estamos. Bien, entonces esto nos sirve y lo sacamos de acá. ¿Ok? Hicimos otro intento. Trabajamos con una pera por su forma. Miren, si ustedes ven la pera, la parte superior que la dividimos y era una campana, la campana de la pera tiene un flujo negativo porque también está absorbiendo. Y la parte inferior de la pera, la basecita, sí, esta tiene un flujo positivo. Pero el área de la parte superior de la campana, pues, es mayor que el área de la parte inferior. Entonces, eso nos daba ideas de que tal vez la pera podía ser una figura que resultase en un flujo diferente de cero cuando se le radiaba con una lluvia de gravedad como esta. Pero el resultado fue de que también es cero y ahí en el video anterior está una demostración bien ilustrada que los invito a repasar, por favor. Oiga, quisiera que por favor me repasen ese video. Sí, independiente que no estuvieron presentes a la hora de la grabación porque igual no fue interactivo. Luego, entonces, salga de nuestro escenario la perita y vamos ahora a otra situación. Si nosotros ponemos el cilindro en forma, digamos, horizontal, así acostadito, y nuevamente lo radiamos, fue otra idea que alguien me dio por ahí, que cambiáramos la posición del cilindro, pero el resultado fue el mismo, o es el mismo, aunque no se haya discutido. La razón es simplemente que no importa la geometría del cuerpo, la posición, todo lo que entra en la parte superior emerge por la parte inferior. Observen ustedes ahí, por favor. Vean que si, digamos, yo cortara el cilindro acá, en esta forma, así, si yo le hiciera un corte al cilindro así, cabal por mitad, entonces todo lo que esté entrando en la tapa superior del cilindro, en ese hemisferio superior del cilindro, está saliendo por el hemisferio inferior del cilindro. Y esto no importa, les decía, podría ser una cachimba, le llamo yo así, ve, como unas cositas para agua, y entonces podría ser algo como esto incluso, ¿sí? Que entonces, pero lo que va a suceder es que todo lo que entra por arriba sale por abajo.
todo lo que entra aquí sale por algún lado. Miren, toda línea que penetra a la vez emerge por aquí abajo. Entonces, el resultado es que no importa, les decía, la figura ni su posición, cuando tenemos un campo uniforme, así que traspasa el cuerpo, la palabra lo dice, traspasa, y siempre todo lo que penetre va a salir, y entonces el flujo positivo y el flujo negativo son iguales en magnitud y siempre va a dar cero, y eso es ley. Eso es ley. Así que entonces podemos continuar nuestro análisis, digamos, y este tampoco funciona. Ese campo tampoco funciona. Oigan, entonces, pero ¿qué podemos hacer a estas alturas? ¿Es posible tener flujos diferentes de cero? Sí es posible, pero ¿cómo? Bueno, miren, la única solución, única, oigan bien, esa es la ley. Lo que estoy diciendo ya es la ley, porque dije, eso es ley. Quiere decir que eso es la ley de Gauss, o eso está incluido en la ley de Gauss. Entonces les decía, si hay una solución. Fíjense qué tal si ponemos a nuestros dos cuerpos estrellas juntos, a nuestro cilindro y a nuestra perita, ¿sí? Pero a la perita, déjenme hacerle un poquito de magia, la vamos a transformar un poquito, así más chiquitita, con el objeto de que pueda caber dentro del cilindro. Oye, pongámosla dentro del cilindro y ahí sí ya lo tenemos. Miren, observen, ahí sí ya hay un flujo diferente de cero. No sé si lo logran ver, pero estamos en flujo gravitacional, no se olviden. Si no lo logran ver, se los resalto un poquito. Miren, la pera tiene un flujo gravitacional, o sea, ella tiene un campo gravitacional en derredor debido a su masa. Debido a su masa, la pera tiene un campo gravitacional. Entonces, cualquier masa que metamos en el interior del cilindro va a producir un campo gravitacional que penetra a través de la superficie del cilindro y ya no sale. Diríamos que aquí hay como un resumidero de gravedad. La gravedad entra al cilindro, pero ya no sale porque se queda en la pera. Hay un resumidero de gravedad. ¿Qué se hace esa gravedad? Quiero que ustedes vayan despertando las inquietudes y me analicen eso. Oigan, allá hay un resumidero, como que a través de la pera se fuera para otro lado. Pero de ser así tendría que ser otro mundo, otro universo paralelo. Ven, pero ese es el caso, esa es la solución, ¿sí? Y eso, damas, caballeros, niñas, niños, amigas, amigos, eso es la ley de Gauss. Ahí la tienen. ¿Cómo se enuncia? Por formalismo voy a poner ahí ciertas formulitas, pero pues también porque a nosotros, ustedes saben, nos encantan las matemáticas y yo veo que para eso son buenos, no lo dudo. Entonces, pero eso es lo que hasta ahora he explicado, ¿sí? Vamos a irlo entonces enunciando un poquito más formalmente, les decía, matemáticamente. ¿Qué tal así? ¿Cómo la ven? El flujo neto es proporcional a la masa encerrada. Yo creo que así está bien, porque hemos visto casos, por ejemplo, cuando la masa encerrada era cero, en todos los primeros casos que hicimos la superficie de una pera, la superficie de un cilindro, colocado así o asá, como no había masa encerrada dentro del cilindro, porque la pera en ese momento solo era una superficie gaussiana, nada más, ¿verdad? No nos importaba en sí la masa de la pera. Y entonces en esas figuras no había masa encerrada y el resultado era que el campo era cero. Y eso está establecido a través de esta fórmula, que el flujo neto es proporcional de forma directa a la masa encerrada. Si la masa encerrada es cero, el flujo neto va a ser cero y no importa cómo lo pongas, patas arriba, para abajo, de lado y como sea. No te va a dar algo diferente de cero. Eso es ley. Entonces, luego si hay una pequeña masa dentro del cilindro, como la pera, pues ya tenemos un flujo neto que ya no es cero.
ya es un flujo neto diferente. Para el caso sería negativo, ¿verdad? Porque es gravedad, esta se embute en el cilindro y ahí se queda. Entonces, ese era un flujo negativo, ¿sí? Entonces, esto lo podemos convertir en una igualdad. Y déjame que lo haga por acá en la siguiente fórmula. Ahí agregué pues la constante de proporcionalidad y la podéis ver por acá. Esa es la constante de proporcionalidad. Es negativa porque la gravedad siempre nos da flujos negativos, ¿verdad que sí? Siempre la masa nos va a generar, aunque la masa nosotros la llamemos positiva, porque a mi ver, pero eso es algo muy mío y lo comparto también porque lo he escuchado también de ciertos sabios, que la masa en realidad es negativa. Oigan, si le vemos como cargas, ella es negativa, definitivamente que lo es. Y su contrapolo positivo está por ahí en algún lado. A mí se me ocurrió pensar dónde tiene el contrapolo positivo. Y cuando escuché las palabras de un sabio que dijo, afirmó algo prácticamente lo mismo que yo había dicho, entonces yo me sentí lleno de alegría porque dije, estaba yo en lo correcto. Entonces las masas son negativas, entonces, pero como nosotros las masas las nominamos con términos positivos, ¿cuánto pesas? 8 kilos, 80 kilos, perdón. Y cosas así siempre es en positivo. Entonces es necesario que la constante en nuestro lenguaje físico-matemático lleve el signo menos en forma explícita para que el flujo neto en una cosa gravitacional, cuando las masas siempre son positivas, el flujo neto siempre nos va a dar negativo. Y ahí lo tenemos, damas y caballeros. Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, así quedaría formulada la ley de Gauss para gravedad. Sí, esto es para gravedad. Pero nosotros, recuerden, estamos en electricidad más que todo. Entonces, nos interesaría hacer algo similar, pero, ups, aquí va algo. Aquí algo. Aquí la constante de proporcionalidad la quisiera nomás resaltar. Esa es la constante de proporcionalidad. ¿Ok? Entonces, ahora sí, separemos esto. Esa fue la parte de gravedad, así de campos gravitacionales. Y ahora nos vamos a campos eléctricos. Solo que para los campos eléctricos, así. Vaya, entonces para el campo eléctrico vamos a trabajar en color rojo, ¿sí? Ahora vamos entonces a campos eléctricos. Quisiéramos formular la ley de Gauss ya no para campos gravitacionales, sino para campos eléctricos. Bien, entonces sería algo muy similar, que el flujo neto eléctrico obviamente va a ser proporcional a la carga encerrada. Allá era la carga másica, aquí es la carga eléctrica encerrada. Entonces, ¿cuál será la constante de proporcionalidad? Déjenme mostrarles un poquito de silogismo acá. El flujo neto va a ser igual a, fíjense, esa forma de expresarlo es como una formalización en lenguaje físico-matemático o matemático de lo que he explicado en mi video anterior. El flujo neto es igual a la integral que pongo como integral doble. Muy atentos a esto, por favor. Pongo integral doble insinuando de que es una integral de superficie, de áreas, no de longitudes. ¿Ve? Por eso lo pongo así. Cerrada, fíjense el circulito en la integral, que la integral es cerrada. Recuerden que yo les dije, vamos a trabajar sobre cuerpos cerrados, ¿sí? Cuerpos cerrados, o sea, completo. No podíamos, como por ejemplo, dejar la taza porque la taza tiene abierto. Esa no nos funciona para esta expresión de la ley de Gauss. Tiene que ser sobre un cuerpo totalmente cerrado, cerrar el flujo, cerrar el cuerpo, ¿sí? Entonces dice integral de superficie cerrada de los diferenciales de flujo, que son el campo como cantidad finita, punto, producto punto, con el diferencial de área, que era de que si nosotros teníamos un cuerpo irregular, digamos, si tenemos un cuerpo irregular, entonces podríamos calcular el flujo sacando pequeños diferenciales de áreas
y sacando el flujo en ese diferencial de área. El flujo en ese diferencial de área es precisamente, como ven en pantalla, E punto dA. Ese es el flujo en un diferencial de área. Y luego la integral nos dice, suma todos en el cuerpo cerrado, o sea, alrededor de todo el cuerpo. Esto quiere decir sumar todos y esto quiere decir cerrando el cuerpo. Quiere decir cerrado, ¿verdad? Así es que así lo tenemos, ¿ok? Vale. Entonces, por ahí va. Vale, entonces dice el flujo neto, que es la integral de superficie de los productos punto E de A, va a ser igual a, fíjense, la carga encerrada sobre épsilon sub cero. Épsilon sub cero es la permitividad eléctrica, ¿sí? Entonces, quiere decir que la constante de proporcionalidad para el flujo eléctrico sería el recíproco del épsilon sub cero, de la permitividad eléctrica, de la 8.85 por 10 a la menos 19, creo. Ese, o a la menos 12, menos 12. Ese, entonces, esa es la constante de proporcionalidad. Podemos simplificar un poquito la ley así. Miren, el flujo neto es igualdad, ¿verdad? A la carga encerrada por la constante de proporcionalidad, que es 1 sobre épsilon sub 0. Y eso es, damas y caballeros, la ley de Gauss, y por eso hemos hecho tanto relajo, pero es lógico que en todo este relajo he ido procurando que vayáis desarrollando habilidades, y estas no me las vais a desarrollar a menos que os pongáis a hacer ya los ejercicios recomendados, por favor. Oiga, eso es importantísimo, aplicar todos estos conceptos, y ahí tenemos entonces en pantalla nuestra ley. Oigan, tómese nota, he recomendado ir tomando notas. Vale. Bien. A continuación, no olviden guardar ahí sus preguntitas o enviármelas al chat. A continuación, vamos a hacer un ejercicio de aplicación de esto, porque la ley de Gauss se puede aplicar. Y la principal aplicación que nosotros enfocamos en este curso es que la ley de Gauss nos sirve para hacer cálculos de campo eléctrico, o sea, para calcular el campo eléctrico. Para eso sirve. Entonces, déjame por favor que ilustre esto en la siguiente lámina. Vale. Calcular el campo eléctrico de una línea infinita de carga. O sea, quiere decir que si yo tengo una línea por ahí, una línea de carga, ¿veis por ahí la línea? Entonces, queremos calcular el campo eléctrico de esta línea. Miren, esta es la línea, ¿ves? Así. Y la línea tiene está impregnada con una densidad de carga lambda, lineal, ¿verdad? Porque dice tantos microcoulomb por metro, tantos microcoulomb por cada metro. Entonces, queremos calcular el campo eléctrico de esa línea, pero cuando yo les pido calcular campo eléctrico, siempre les digo dónde lo van a calcular, ¿ok? Entonces, pero en primer lugar, hagamos un análisis de las líneas de fuerza que emanan de ese objeto. El objeto es la línea cargada, ¿ok? Las líneas de fuerza que emanan del objeto tendrían una forma así, ¿verdad? Porque ahí les insinúo que es positiva la lambda, la carga que tiene la línea. Entonces, pero no solo en un punto, eso emana en diferentes puntos. Yo les he dibujado aquí particularmente 2 puntos para facilidad y para no manchar mucho mi dibujo, porque se va a ir haciendo más complejo el dibujo. Pero sepan que esa estrella que ustedes ven allí existe a cada punto, a cada instante de la línea encuentran esa estrella. No quisiera que aquí me utilicen nomás su imaginación para completar la figura, imaginando las líneas de campo que emanan desde el objeto. El objeto que es la línea cargada, ¿verdad? Entonces, el hilo le voy a llamar. Entonces, todas las líneas de campo que emanan del hilo, ¿verdad? Que esto, si yo le digo a qué se asemeja, quizás se asemejaría a un cepillo de esos circulares para peinarse, un cepillo de cerdas circular, de esos que son así
para todos lados. Algo así sería, ¿verdad? A propósito que por favor les voy a suplicar ir a YouTube y ver, tomen nota, patrones de línea de campo eléctrico, por favor. Patrones de línea de campo eléctrico. Quiero que me estudien, ya sea ponen eso en el buscador y se van a la sección de imágenes para ver imágenes o videos sobre patrones de línea de campo de diferentes cuerpos. Tomen nota en particular de qué cuerpos quiero que me estudien. Pues la línea cargada, que ya la estamos estudiando acá, las placas cargadas, pueden estudiar cargas puntuales positivas, van tomando nota, cargas puntuales negativas, dije placas, líneas, cargas puntuales positivas, cargas puntuales negativas, dipolo, el dipolo también es importantísimo, dos cargas y de igual signo frente a frente, dos cargas positivas frente a frente y dos cargas negativas frente a frente también. También pueden estudiar una carga puntual y una placa, qué configuración tiene el campo y algo ahí que puedan ver. Pero más o menos eso que les he dictado quisiera que me investiguen o que ustedes vayan prefigurándolo cómo funcionaría el campo eléctrico. Oigan, vaya, entonces retomando acá nuestro ejercicio, voy a quitar la que dibujé y vamos entonces a proceder a resolver el problema. Entonces, lo que queremos es, fíjense, calcular el campo eléctrico que esa línea produce. Eso es lo que queremos, que ese hilo produce, calcular el campo eléctrico que ese hilo produce. Para ello, vamos a ocupar la ley de Gauss. Recuerden que la ley de Gauss se aplica sobre superficies cerradas, áreas cerradas, o sea, ya sea sobre un cilindro cerrado, sobre este bote cerrado, sobre esta cajita de los lentes cerrada, ¿ves? Cerrada de todos lados, ¿sí? Pero no sobre líneas. Entonces, lo primero que se hace para aplicar ley de Gauss en el cálculo de un campo eléctrico es, paso 1, tomar nota, es inventar una superficie imaginaria y trazarla, ¿sí? Con la imaginación puede ser. Oiga, entonces yo también la voy a ilustrar esta superficie. Ah, pero fíjense, miren, allá apareció un platillo volador. Se me olvidaba decir de que para calcular el campo tengo que decirles a dónde calcularlo y por eso precisamente he puesto acá ese pequeño puntito, indicando que allí es donde quiero el campo. Si quieren lo señalamos mejor con un vector posición, ¿ok? Mejor así, con un vector posición. Ahí está, miren. Entonces yo les doy es el vector posición del punto donde quiero calcular el campo. Ahí estamos entonces. Entonces lo que quiero es calcular el campo que este hilo produce en ese punto marcado por el vector R. Ahí está. Ahí estamos más precisos. Gracias. Disculpen que me había olvidado. Vaya. Entonces, les decía, ahora vamos a proceder a inventar una superficie, o sea, una cosa, podría ser esto, una figura para aplicarle la ley de Gauss. Tiene que ser conveniente. En este caso conviene un cilindro cuyo eje coincida con el hilo. Entonces, este cilindro va a tener estas características. Su eje debe coincidir con el hilo. ¿Ok? Primera característica, va a estar a lo largo del hilo. Segundo, su radio tiene que ser exactamente el radio, la distancia a la cual quiero encontrar el campo. Su radio va a ser la distancia a la cual quiero calcular el campo. Oigan. Esa es la segunda característica del cilindro, su radio. Quiere decir que el cilindro va a pasar, su superficie va a pasar exactamente por ese puntito azulito. Oigan, que dije platillo volador, pero ya no voy a usar ese término para evitar caer en profanación de cosas tan lindas. Oigan, entonces, dos características, que va a ser coaxial con la línea
y que va a tener un radio igual a ese valor que he puesto ahí, el R que he dado. Y tercero, la altura del cilindro, esa es arbitraria, pero sí la voy a definir y va a ser H. Oiga, entonces procedamos a dibujar el cilindro, con esto no cuesta. Por favor, usen su percepción ahí, tetra, para que puedan ver cómo el cilindro tiene su cara inferior aquí cerca, su cara más lejana allá lejitos, y que la superficie cubre la otra cara. Ven cómo la otra cara queda dentro del cilindro, pues por la perspectiva. Traten de comprenderme, de percibirme bien esa perspectiva. Oiga, y observen de que el punto donde quiero calcular el campo ha quedado justamente encima del cilindro, en la superficie. Este puntito ha quedado montado sobre la superficie del cilindro. Está exactamente en la superficie del cilindro, en ese plano. Ahí lo pueden ver, ¿ok? Entonces quitemos manchas porque, vamos a ver. Vamos entonces a continuar. Primer paso, dijimos, definamos la superficie gaussiana. Alguien me podría preguntar, ¿y cómo diablos yo voy a saber que es un cilindro el más adecuado? Porque usted dijo, busquen la figura más adecuada. Bueno, eso se los va a dar la experiencia. Cuando ya me hayan hecho los ejercicios, fácilmente van a decir, no, hombre, ahí vas a usar tal figura. No, usa tal figura. Eso ya lo van a tener. La experiencia es la que nos prepara. Oiga, esa es la respuesta. No puedo darles una fórmula. Pues la fórmula es como cuando uno que solo quiere la fórmula, ¿ves? Pero no, para esto hay que trabajar. Oiga, vaya, siempre es así. Nada se nos da de regalado. Oiga, así que ahí vamos. Entonces, seguimos nuestro análisis. Ya tenemos nuestra figura gaussiana, le llamamos. Esa es la figura gaussiana, una figura imaginaria de la forma que creamos más adecuada para aplicarle la ley de Gauss. Entonces, a continuación, vamos a calcular el flujo neto, porque recuerden que la ley de Gauss decía así, ¿ve? Decía, el flujo neto es igual a la carga encerrada, digamos. Le voy a simbolizar con una O sobre epsilon sub 0. Esa era la ley de Gauss, así decía, ¿lo recuerdan? Entonces, vamos a hacer esto en dos etapas. Primero, vamos a calcular el flujo neto aquí. Y segundo, vamos a calcular la carga encerrada. Esto de abajo, pues, es una constante. Oigan. Y tercero, fíjense, vamos a igualarlos, o sea, a poner esta expresión y de ahí vamos a despejar el valor del campo. Repito, primero calculemos el flujo neto a través del cilindro. Segundo, calculemos la carga encerrada dentro del cilindro. Y tercero, hagamos la igualdad, que es la ecuación, y despejemos el campo, que es lo que queremos. Ese es el proceso, no se les olvide, ¿ok? Entonces, ahí vamos. Primera, les decía que una dimensión del cilindro es H, que la H yo me la inventé, nosotros no la inventamos, pero la definimos. Va a tener un largo H el cilindro, ¿ok? Ahí están. Vale, entonces quitemos ya ese dibujito y empecemos. Primero, esta cara de aquí, mire. Vamos a analizar primeramente el flujo a través de esta cara, ¿sí? Queremos el flujo a través de esta cara, ¿ok? Entonces, mejor le borro los comentarios y empiezo así. Para calcular el flujo a través de esa cara, estoy resaltando el vector área, rotulémoslo, el vector área. Miren, el vector área emana axialmente, ¿ok? Pero resulta ser perpendicular a las líneas de campo. Ahí le he resaltado su perpendicularidad respecto a una de las líneas de campo, pero de igual manera se puede mostrar su perpendicularidad respecto a todas las líneas. Conclusión, el flujo a través de esa cara, ya me pueden ir viendo ustedes que ese flujo sería 0 y lo voy a llamar flujo 1. Alguien puede no complicarse dibujando el vector área y decir simplemente las líneas de campo se van de paso
en esa superficie y no la atraviesan, por lo tanto el flujo en esa cara es cero. Voy a llamar Φ2 al flujo en la otra base, en la de allá, la que está más lejos, la base opuesta. Entonces, este flujo, por idéntico razonamiento, también va a ser cero. ¿Ok? Entonces, ahí ya vamos avanzando. ¿Cómo podrían ustedes justificarme en un examen? Si, digamos, yo les estoy evaluando, pues solo me dicen el flujo en esta cara es cero porque la cara es paralela al campo. Y ya, y con eso se sabe que es porque las líneas se van de paso o por esa perpendicularidad de su vector o por lo que sea. Entonces, ahí vamos, ven, ahí está. ¿Ok? Entonces ya avanzamos, miren qué rápido vamos avanzando. Para conocer el flujo neto a través de este cilindro, recuerden que el flujo neto es la suma de todos los flujos. Primero nos vamos a las partes regulares, que son esas caras, y ahí vamos viendo por qué convenía este cilindro, porque miren cómo facilita los cálculos. Solo nos queda una tercera parte, así como hicimos en el ejercicio de la clase anterior, y es el flujo a través de la superficie lateral del cilindro. En aquella clase, el flujo a través de la superficie lateral del cilindro era cero, pero aquí es al revés. Si ustedes observan las líneas de campo de esta superficie, sí que la atraviesan y ese no va a dar cero y ese es el que vamos a calcular. Entonces, como es una superficie curva, lo tenemos que hacer por un integral. Oiga, y vamos, mire, primero, ahí en el punto donde nos habían pedido el campo, coloco al diferencial de área. Observen ustedes que es una cascarita sobre la superficie. Así, traten de adivinar la perspectiva que trato de representar ahí. Es como una cascarita del lomo del cilindro, de toda la superficie lateral del cilindro. Le asociamos su respectivo vector área, lo ven ahí, y rotulémoslo. Diferencial de área. Vean que esa área es diferencial. Ven ustedes el vector diferencial de área porque lo que estamos haciendo es calculando el flujo a través de la superficie lateral del cilindro, de todo ese lomo del cilindro, porque los flujos en la base ya vimos que son cero. Entonces el flujo total del cilindro o neto va a ser el flujo de la superficie lateral. O sea, es obvio. Y hay que calcularlo. Y este sí no es cero. Este hay que calcularlo, oiga. La diferencia es que en el ejercicio anterior estábamos ante un campo uniforme que iba a lo largo del eje del cilindro y ahora estamos ante un campo que emana de un hilo que está en el eje del cilindro. Es muy diferente el ejercicio. Oiga, quisiera también dibujarles ahí, pero pónganle bastante atención, la línea de campo que viene desde el hilo y que brota a través del diferencial de área. Fíjense bien, por favor, ahí va a aparecer. Miren, ahí dibujé la línea de campo que emana desde allá, desde el hilo, y viene a brotar a través de ese diferencial de área. Quiero que noten, esa línea es radial, obviamente, y el diferencial de área tiene la característica de que también es radial. Por favor, noten eso. La línea es radial, eso es obvio, ¿verdad? Viene del hilo y brota, emerge a través del diferencial de área. Pero el diferencial de área también es radial. La razón es que el vector de A es perpendicular a la superficie, por definición, es perpendicular a la superficie por definición de vector área. Y como la superficie es tangente, entonces el radio es perpendicular a la tangente. Repito, el silogismo, o sea, los pasos lógicos. Dice, el vector de área es perpendicular a la superficie. Y el radio también es perpendicular a la tangente. La superficie es la tangente, ¿verdad? Entonces, eso es radial, el vector de área es radial, es obvio, ahí se puede percibir. Entonces, déjenme utilizar la nomenclatura vectorial para representar campos. Voy a eliminar esa línea y en su lugar voy a poner al vector campo. Aquí, miren, en vez de la línea puse ya al vector campo, partiendo del diferencial de área ahí, conservando su dirección igualito que la línea, si se fijaron, ¿ok? Y su magnitud es la que queremos calcular. Esa es la que queremos calcular.
porque ya sabemos que los vectores de campo van a salir radialmente a través del cilindro, así. Ya sabemos a través del patrón de líneas cuál es la dirección de los vectores, eso ya lo sabemos. En este ejercicio en realidad nos interesa es la magnitud de ese vector, porque ese vector va a depender de la distancia al hilo posiblemente, va a depender de R, oiga. Entonces, ¿cuánto es la magnitud de ese vector? Y ahí tenemos ya el diagrama vectorial, ¿ok? Atentos, diagrama vectorial se llama esto, o sea, lo que tenemos ahí es eso, el diagrama vectorial, ¿ok? Vale, ahí lo tenemos ya nuestro diagramita vectorial y sobre este vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, lo primero sería calcular el flujo que se escapa a través de esa cascarita y estaría dado por esa expresión, ¿les parece? Sería un dφ, porque como el área es tan chiquitita, el flujo que logra escaparse ahí también es muy chiquitito. ¿Ok? Entonces es un dφ. Y va a ser por la fórmula general que les di en la clase anterior, el producto punto del vector campo, que es finito, ¿sí? Y el vector área, que ese sí es diferencial. Ahí lo tienen, ¿verdad? Sería el producto punto de esos dos vectores. Luego, esto sería, por definición de producto punto, la magnitud de E, que es lo que andamos buscando y por eso la dejo en rojo. La magnitud de dA, hay más razones por las que lo pongo en rojo, pero enhorabuena. La magnitud de dA por el coseno del ángulo entre los vectores. Ven, el coseno, el ángulo entre los vectores es cero porque los dos son radios, son radiales. Y esa es la razón por la que se escoge un cilindro, porque todas estas ventajas nos proporciona. Entonces, aquí tendríamos que ese coseno es 1, ¿verdad? Y entonces solo se nos simplifica la fórmula a un simple, como decíamos cuando estudiábamos física 1, fuerza por distancia. Aquí es campo por área. Campo por área, así, sin nada de ángulo, ¿verdad? Porque son paralelos, ¿ok? Ahí estamos entonces, esto ya va avanzando, ¿sí? Ahí tenemos el dφ. Dφ es el pequeño flujo que se escapa a través de esa cascarita, ¿ok? Ese diferencial de área. Ahora tendríamos que φ3, ¿cómo es eso? Ah, es que andamos buscando φ3. Ya habíamos hallado φ1, habíamos hallado φ2 y ahora queremos hallar φ3 acá, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, damas, caballeros. Entonces, φ3, que es el flujo a través de todo el lomo del cilindro, o sea, toda su superficie lateral, va a ser la sigmatoria de todos esos dφ, diferenciales de flujo, de cada cascarita, pero tapizando toda la superficie lateral del cilindro. Hay que tapizarla toda, ¿ok? Y entonces el φ3, que es el flujo a través de esa superficie lateral, va a ser la suma de todos esos dφs, ¿ok? Entonces sustituyamos pues lo que ya habíamos encontrado aquí, miren, sustituyamos, sí, y nos quedaría así. Ese es un integral ya no vectorial, sino de escalares. La magnitud del campo y el diferencial de área. Esto es un proceso de integración, oigan, miren. Primero, el campo depende del radio. Sí, si ustedes ven el patrón de líneas de campo que hay en esta configuración de hilo, entonces podrán ver de que todos los puntos, atentos, todos los puntos en la superficie del cilindro, todos los puntos en la superficie del cilindro equidistan del hilo, ¿sí? Todos estos puntos equidistan del hilo. Ven, entonces, si todos los puntos equidistan del hilo, entonces el campo va a tener la misma magnitud en toda la superficie del cilindro. Repito,
Como todos los puntos de la superficie del cilindro equidistan del hilo, el campo, que depende de la distancia únicamente, va a tener la misma magnitud a lo largo de todo ese plano que es la superficie lateral del cilindro. Por eso se escogió poner el hilo en el eje del cilindro. Si lo hubieran puesto más a un lado, entonces el campo sería más grande cerca del hilo y más chiquito lejos del hilo. Por eso ponemos el hilo justo en el eje del cilindro para que todos sus puntos de la superficie equidisten del eje y el campo pueda ser constante ahí y poderlo sacar de la integral. Oiga, y es lo que hacemos entonces y procedemos a saquemos nomás el campo. Así ve. El campo sale del integral porque es constante a lo largo de ese espacio que es el plano de la superficie lateral del cilindro. Y miren, lo que nos queda ahí es la integral de dA. La integral de dx es x. La integral de dA, pues, es A. Es A. ¿Ok? La integral de dA es A. Así. No va a haber que hacer una integral complicada, ni siquiera que hacer integral doble. Simplemente es A. ¿Ok? ¿Y cuánto es el área de la superficie lateral del cilindro? Bueno, acorde a los datos que les he dado, el área de la superficie lateral es 2πr por h, ¿sí? Que yo lo imagino como un gran rectángulo encorvado alrededor del cilindro. La longitud del rectángulo, el lado mayor del rectángulo es 2πr, el perímetro, ¿verdad? Y h es la altura del cilindro, es el ancho del rectángulo, ¿ok? Entonces, el área de esa superficie lateral del cilindro es 2πr por h. Eso es una fórmula también que de séptimo grado nos están pidiendo que nos aprendamos. Si no, pues de todos modos, lo bueno de la educación en línea es que no hay que memorizar mucho, siempre podemos tener tablas y todo a la mano, ¿ok? Y por cualquier cosa pónganla en la copiecita también para recordarla y no me la vayan a confundir hoy. Entonces, hagamos la sustitución en la fórmula. En vez de A, vamos a poner 2πrh. Miren, phi3 es igual a magnitud del campo por 2πrh, ¿sí? Luego, por ahí estamos, por ahí estamos, por ahí estamos. Ya tenemos prácticamente a phi3. Ahí ya phi3 ya está cocinado. Está en términos del radio, que es un dato que yo les di. Fíjense, analicemos, está en términos del radio, que es el dato que yo les di. El campo, pues es la incógnita y enhorabuena que apareció por ahí porque es la que queremos despejar. 2pi son constantes y esta h babosa, y esta sí, no nos gusta porque esa h nosotros no la inventamos y hay que eliminarla. Entonces esperamos que más adelantito se pueda eliminar esa h también. Oiga, así que ya veremos. Va, entonces veamos qué podemos hacer ahora. Primero, el flujo neto es la suma de los tres flujos que hallamos porque con esos tres se cierra la figura, porque tiene que ser cuerpo cerrado, no se olvide. Y como los primeros dos eran ceros y solo el último, phi3, era diferente de cero, el flujo neto va a ser igual a esto, a phi3, ¿verdad? Y ya no decimos phi3, sino que decimos phi net, o sea, el flujo neto. ¿Estamos? Va, entonces ahí lo tenemos, el flujo neto ya. Eso que tenemos ahí, bueno, lo que sigue les dije, vamos a calcular en primer lugar el flujo neto a través de todo el cilindro, ¿se acuerdan? En segundo lugar, la carga encerrada y en tercer lugar lo vamos a poner en la expresión ley de Gauss para tener ya una ecuación y despejar el campo. Ya va por ahí bailando el campo, miren como incógnita. Eso es enhorabuena que así es. Vale, entonces pongamos la ley de Gauss. Entonces, flujo neto es igual a carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Ok? Muy bien. Carga encerrada, miren, aquí la tiré ya, la carga encerrada. Fíjense.
La carga encerrada, observen, le puse lambda H. Traten de comprender, por favor, me faltó protocolo en ese proceso. Traten de comprender por qué el flujo neto es igual a lambda por H. No, perdón, disculpen. Traten de comprender, por favor, por qué la carga encerrada es igual a lambda H. Vean. Espero que hayan visto de que la línea, el hilo, digamos, parte del hilo se queda encerrado en el cilindro y la parte del hilo que queda encerrada en el cilindro es esta, ¿ves? No me gusta. La parte del hilo que queda encerrada en el cilindro sería esa, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, de centro a centro. ¿Cuánto mide de largo ese hilo? Ese hilo mide de largo H, ¿ok? Mide de largo H, ¿sí? Y la fórmula de carga es igual a lambda por longitud. Entonces, lambda es lambda, aquí está, y la longitud es H. Entonces, ahí tienen la razón por la cual la carga encerrada es igual a lambda H. Estamos. Ahí está. ¿Ve? Entonces la carga encerrada estaba bien fácil. Ve, solo es lambda por H. La carga encerrada en cada ejercicio pues se calcula de manera diferente. Oigan, pero hasta ahorita estamos bien avanzados. El flujo neto es igual a lambda H sobre epsilon sub 0. Habría que sustituir el miembro izquierdo. Miren, aquí está, ve. El flujo neto, que es 2pi RH por E, es igual a lambda H sobre epsilon sub 0. Luego, enhorabuena, ahí se nos va la H. Miren, eliminamos la H y se nos limpia la fórmula un poquito así. Ven, ya sin la H. Y eso ya estuvo, ¿verdad? Que ahí solo es de despejar la E, que quedó en rojo. Porque la R, yo se las di. La lambda, yo se las di. Y esto ya se terminó, ¿verdad? Solo queda, digamos, ahí está la respuesta. Y resaltémosla más. Ahí tenemos, ¿verdad? Despejando el campo quedaría 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 por la fracción lambda sobre r. Ahí le doy yo trato de darle una notación como lambda es carga, el radio va abajo, como las fórmulas de Coulomb. Y 1 sobre 2 pi epsilon sub 0, ¿verdad que 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 sería igual a decir 2 sobre 4 pi epsilon sub 0. Fíjense, 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 multipliquen por 2 arriba y abajo y les da 2 veces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. 2 veces 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. O sea que eso es igual a 2K. Recuerden que K era 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. La constante eléctrica, ¿ok? Entonces, esa constante que ven ustedes ahí, bien la podrían como sustituir esa constante por 2 veces la constante eléctrica. 1 sobre 2 pi epsilon sub 0 es lo mismo que 2K. Analícenlo despacio, oigan. Y entonces podrían poner la fórmula como E es igual a 2K por lambda sobre R, más sencilla. E es igual a 2K por lambda sobre R. Entonces, espero que este ejercicio de ilustración de ley de Gauss les haya servido.